bienvenidos a un episodio más de Descubriendo Ciencia. En esta ocasión les presento a la doctora Lina Riego Ruiz. Les voy a leer un poquito de su trayectoria. La doctora Lina es originaria de la Ciudad de México, estudió la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y obtuvo el grado de doctora en Ciencias Biomédicas en el 2002 por el Instituto de Fisiología Celular de la misma universidad. De noviembre del 2002 a junio del 2005, tuvo el cargo de investigador asociado C en la Unidad de Microarreglos de DNA de la UNAM y a partir de julio del 2005 se incorporó a la División de Biología Molecular del IPICID, donde actualmente es investigadora titular. Cuenta con 31 publicaciones con más de 500 citas y pertenece al SNI en el nivel 2. Doctora Lina, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Bueno, Lina, he tenido el gusto de convivir contigo por ya casi 6 años, desde que llegué aquí al IPICID, y pues por lo que te conozco y las pláticas que te he escuchado dar, sé que siempre te ha interesado la ciencia en general, en todos los aspectos. Entonces me llama la atención, ¿por qué decides irte por la biología molecular? Mira, en realidad mi primer acercamiento con la ciencia fue muy chica. Cuando yo regresaba de la escuela, pasaban por televisión abierta Cosmos. Entonces me tocaba ver Cosmos y luego me tocaba ver el programa de Jacques Cousteau también. Entonces quería ser bióloga marina o quería ser astronauta. Me gustaba más lo de astronauta y sabía yo, bueno, fui investigando conforme iba creciendo, que para ser astronauta necesitas tener un doctorado en ciencias, ¿no? Entonces la física como que no me llamaba mucho la atención, y dije pues que sí me llama la atención la biología, ¿no? Entonces, y la otra la biología marina, pero muy joven me di cuenta que me mareo tremendamente, entonces la biología marina la tuve que descartar. Dije, bueno, pues biología, me dedico a hacer un doctorado y ya con eso puedo llegar a ser pues astronauta, ¿no? Sí. Que esa era mi intención original. Y luego ya la parte de biología molecular, pues realmente a mí me tocó esta transición muy importante de la secuenciación del genoma humano y que se empezaron a secuenciar organismos modelo. Sí. Porque antes yo entré a un laboratorio donde se hacía principalmente fisiología y metabolismo de levaduras, pero justo nos tocó ese momento en donde se publicó el genoma completo de esta levadura, Saccharomyces cerevisiae, y pues transicionamos todos a la biología molecular. Okay. Los caminos de la vida. Los caminos de la vida, exacto. Sí, y justamente ahorita que platicas de levaduras, pues tu modelo de estudio con el que has trabajado desde tu posgrado, pues justamente han sido pues las levaduras de las que hablábamos, y utilizas distintas técnicas de la biología molecular para responder a distintas preguntas, ¿no? Pero sobre todo enfocado al metabolismo, según tengo entendido. Pues platícanos un poquito qué es lo que haces en el laboratorio. Sí, gracias. Mira, en realidad trabajo con levaduras desde la prepa. O sea, yo llegué al laboratorio de la doctora Alicia González, Manjarres, en el Instituto de Fisiología Celular. Llegué a un verano de la investigación científica, entonces Alicia dice que llegué al verano y me quedé en el invierno, la primavera. Estuve en fisiología celular 13 años, o sea, empecé a trabajar con levaduras, te digo, saliendo en el verano de que sales de prepa, y luego hice toda mi carrera ya haciendo algunos experimentos. Digo, a veces iba más al laboratorio y otras menos, dependiendo de mi carga de las materias, pero ya a partir de ahí, pues, nunca dejé de trabajar con levaduras. Y al principio trabajábamos cuestiones de metabolismo de nitrógeno, o sea, cómo estos organismos ven su ambiente e incorporan estas moléculas que son necesarias para que crezcan y se reproduzcan, que es el nitrógeno, en diferentes compuestos, ya sea con forma de aminoácidos o con amonio, tal cual. Y yo trabajaba con una enzima muy particular que se llama la glutamato deshidrogenasa, y trabajaba cómo esta se expresa en diferentes condiciones, ¿no? Esa regulación de la transcripción. Y te digo que nos tocó esta transición del genoma, y entonces nos dimos cuenta que este gen estaba duplicado, o sea, había 2 copias del mismo gen, y otra compañera trabajó el otro gen,
y otro compañero, que ahora también es investigador en Langevio, trabajó las proteínas, ¿no? Entonces hicimos un equipo muy padre, trabajando uno pues, la regulación de un gen, en la otra la regulación del otro, y Alexander trabajaba las proteínas, ¿no? Y ahí nos empezaron a interesar los genes duplicados y cuestiones de evolución, y cuando yo me vine a San Luis Potosí, ya teníamos un poco de experiencia porque Alicia promovió la creación de la unidad de microarreglos de la UNAM. Entonces, en esta unidad, en aquellos tiempos, o sea, hacer microarreglos era, pues, ver toda la expresión de todos los genes en un momento, que eso era la tecnología que había, ¿no? Que ahorita ya ha sido desplazada, exacto, por la secuenciación masiva y por la transcriptómica. Entonces, se usaban los microarreglos y, pues, estuve en ese momento viendo expresión, haciendo cuestiones de genómica, etcétera. Y cuando llegué aquí a San Luis Potosí, pues seguí estudiando cuestiones de metabolismo, pero ya con un enfoque comparativo y genómico. Entonces, no nada más estudio a Saccharomyces cerevisiae, que es el modelo en el cual, o la levadura de la cual sabemos más cosas, sino también estudio otras levaduras que son, vamos a decirlo así, primas hermanas de Saccharomyces, o organismos más o menos cercanos, bueno, relativamente cercanos, para tratar de entender cómo fue cambiando, qué es lo que se conserva y no se conserva en las distintas levaduras, cómo fue la evolución de este metabolismo de nitrógeno. Y eso me ha llevado, pues, como a diferentes vías, y ahora, por ejemplo, estudiar el metabolismo de nitrógeno, en particular un factor transcripcional muy, muy específico del metabolismo, nos ha llevado a ver que hay estos RNAs largos no codificantes, que ahora, pues, ya ves que es todo un área que no se había realmente como previsto, y ha sido un boom en los últimos, hasta 5 años, toda la parte de los RNAs regulatorios que tienen que ver con la expresión de genes en los distintos organismos. Toda la regulación a nivel molecular. Exacto. Entonces ahora, gracias a este estudio, pues seguimos haciendo cosas de entender cómo se ha conservado o no conservado el metabolismo en las distintas levaduras, pero también nos estamos ya enfocando en el papel de los RNAs largos no codificantes para ver si en ciertos ejemplos regulan o no regulan genes del metabolismo de aminoácidos. Sí, muchas felicidades. Es un campo muy bonito, a mí también me gusta mucho. Sí. Entonces compartimos esa pasión por los RNAs. Sí, y justamente pues toda tu experiencia con levaduras y con Saccharomyces que nos platicabas, te ha llevado también a hacer colaboraciones o estar a cargo de proyectos con la industria, por ejemplo, ¿no? Principalmente con la industria cervecera. Y sé que has hecho distintas cosas, por ahí he visto algunos trabajos de estudiantes tuyos. Y bueno, por ahí, por lo que leí, sé que has hecho investigaciones sobre la optimización del proceso cervecero, análisis de levaduras cerveceras desde un punto de vista transcriptómico, el efecto del oxígeno durante el proceso cervecero, entre otros, ¿no? Platícanos, por favor, un poquito sobre esto, lo que se pueda, porque sé que son proyectos que a veces son top secret, pero para que la gente se dé una idea de cómo podemos aplicar la ciencia. Claro. Dada la experiencia que tenemos en trabajar con levaduras y la parte de biología molecular, hace pues casi 10 años llegó una alumna muy interesada en hacer un posgrado con nosotros, que ella había hecho un servicio social en esta industria, ¿no? Y llegó buscando para secuenciar, bueno, ensamblar más bien el genoma de estas levaduras cerveceras, que en particular son levaduras, tienen un genoma híbrido, que quiere decir que tienen DNA de un padre y DNA de otro padre, no son Cerevisiae completamente, sino tienen DNA de Saccharomyces cerevisiae y de otra levadura que se llama Saccharomyces eubayanus. Y entonces, saber cómo está constituido, o sea, cómo está el orden de las letras, en qué cromosomas, no era una tarea fácil, porque tienen a veces cromosomas repetidos, por ejemplo, 2 de Saccharomyces, el mismo cromosoma, 2 de Saccharomyces y 3 de eubayanus, o tienen cromosomas quiméricos en donde una parte es de Cerevisiae y otra parte es de eubayanus. Entonces, cuando llegó Cintia al laboratorio, pues empezamos a trabajar con la industria cervecera. Muchos años hemos estado haciendo cuestiones de ciencia básica. O sea, no podemos hacer ciencia aplicada si no conocemos lo básico. Entonces,
muchos de los años de colaboración que llevo yo con la empresa han sido conocer su materia prima, que son las levaduras en este caso, y conocer cuestiones de regulación de la transcripción, de cómo responden a ciertos estímulos, secuenciar y ensamblar el genoma, etcétera, ¿no? Ya en años recientes estamos haciendo proyectos donde pues sí ya tiene una aplicación lo que estamos aprendiendo, pero también nosotros lo vemos desde el punto de vista de ciencia básica, o sea, damos la información y decimos, a ver, esto es lo que nosotros observamos, hay diferencias, no hay diferencias en las diferentes condiciones que les interesa a la industria, y ya ellos a partir de esa información que nosotros les damos toman una decisión para poder modificar sus procesos, ¿no? Entonces, sí, esta parte de hacer ciencia básica puede tener una aplicación, que es lo que nosotros estamos viendo, pero necesitamos pues conocer al organismo. Y te digo que en este caso, pues nos llevó pues, prácticamente unos 8, o a lo mejor 7, 8 años, en tener todo ese conocimiento que después ya fuera útil para la empresa, y entonces ahora la empresa puede empezar a tomar decisiones que sí tienen que ver con sus procesos, ¿no? Okay. Es muy interesante. De hecho, pues yo creo que muchos no nos imaginamos cómo conocer la secuencia de un genoma te puede ayudar a mejorar procesos en la industria. Claro, sí. Sí, fíjate que es algo como abstracto en el sentido de que dices, bueno, ¿y por qué sabiendo la orden de las letras, vamos a decirlo, de un organismo, del genoma de un organismo, pues voy a poder entender cómo, si le tengo que poner más azúcar, menos azúcar, o en qué condición, ¿no? Pero es que si no sabes bien ese orden de las letras, de hecho, si el genoma cuando empezamos no estaba bien ensamblado. ¿Esto qué quiere decir? Hay que imaginar como si fuera un rompecabezas de piezas similares, ¿no? Acuérdense de rompecabezas así como de las manchas de las rayas, perdón, de las cebras o del cielo, que es muy difícil distinguir entre una pieza y otra dónde va, ¿no? Lo mismo pasa con el genoma de estas levaduras. Si no sabemos bien en dónde estaban las piezas, pues era complicado entender el panorama general de cómo se expresaba el genoma de esa levadura, ¿no? Entonces, conforme fuimos teniendo esa información, ahora conocemos más de cómo se expresa, y ahora sí podemos ver y decir, a ver, si le cambias esto, mira, pasan estas cosas, si le cambias esta otra cosa, pasa esto, ¿no? Y eso le ayuda a la empresa, pues, a tomar decisiones. Sí. Estas son las levaduras, es un crecimiento en una caja, tienen un medio como una gelatina, en donde le ponemos todos los nutrientes para que crezca, y así se ven, tienen como colonias, que son colonias aisladas, y esas colonias ya cuando las seleccionamos, las ponemos en otra caja para escoger de una solita, se ven un poco así, no sé si se alcanzan a ver, se ven, aquí hay unas chiquitas, unas más grandes, y estas son unas levaduras en donde ya se transformaron, se les puso un DNA que lo que nos permite es quitar un gen específico, o sea, quitarle una función particular a esta levadura, y lo que queremos ver es justo cuál es esa afectación, o si hay alguna afectación en las características metabólicas que nosotros queremos estudiar, ¿no? Entonces, bueno, así se ven las levaduras, y pues las que hacemos así son microorganismos, son pues muy pequeñitos, como pueden ver aquí. ¿Sí? Entonces son colonias muy chiquitas, y necesitamos que estén así separadas para poder saber que esta colonia, realmente esta que está separada, viene de una célula que se duplicó muchas veces hasta que la vemos así de este tamaño grande, porque si las tenemos todas juntas, es probable que aunque nosotros creamos que aquí vemos una célula o una colonia, esta no venga de una sola célula, ¿no? Entonces podremos tener no fenotipos, o más bien podremos tener una levadura que no es homogénea, ¿sí? Podemos tener características distintas si no son levaduras que vienen, o más bien colonias que vienen de una sola célula. Y bueno, Lina, pasando a un tema un poquito más personal, se nos ha dicho mucho que ser mujeres, y sobre todo mujeres de ciencia, pues es muy complicado cuando eres, si a eso le sumas que somos mamás, claro, la cuestión se vuelve más complicada. Pero estoy segura que no es imposible, ¿no? Y de hecho en los últimos años se ha estado luchando por darle más visibilidad a la mujer en todos los ámbitos,
y pues la ciencia no es la excepción, ¿no? Y uno de los ejemplos que a mí me queda claro que sí se puede, pues justamente eres tú, porque pues eres investigadora reconocida, mamá de 2 niños, esposa y muchas otras cosas. Entonces, ¿qué consejo le puedes dar a todas esas mujeres que se quieren dedicar a esto? O a las que a veces estamos en un bache y que nos queremos dar por vencidas, Sí. y cómo lograr salir adelante. Sí, no hay que darse por vencido. O sea, sí ha sido una lucha en cuanto a cada vez tener más espacios para mujeres y sobre todo es muy difícil si no tienes una red de apoyo detrás. O sea, yo siempre tuve una red de apoyo empezando por mi esposo, que entiende perfectamente bien a lo que me dedico, el tiempo que lleva, que es una actividad que a veces no puedo decir, ya son las 8, ya acabé, tengo que trabajar los fines de semana, a veces ando trabajando a deshoras, y tienen tiempos, ¿no? O sea, son tiempos que son distintos a un trabajo de 9 a 8, o de 9 a 6, de 8 horas, perdón, de 9 a 6. Entonces, paso 1, pues es, ahora sí que conseguirte a alguien, si quieres casarte, conseguirte a alguien que entienda lo que haces, ¿no? Y que te apoye y que estén como en la misma dirección. Y luego también, si no ese es el caso, pues es importante conseguir una red de apoyo. Yo siempre también, del otro lado, tuve una red de apoyo siempre con mi asesora de doctorado. Ella siempre me ha apoyado en muchos sentidos. Entonces, no tanto, no nada más a nivel académico, sino también en este sentido en el cual uno a veces siente que no sabe nada, que porque se dedica a la ciencia, que mejor hay que poner una papelería o vender garnachas o otras actividades, y hay alguien que ve y que te conoce y que sabe, no, espérate. Todos pasamos por eso porque desafortunadamente esta es una profesión que tienes que aprender a lidiar con la frustración. Es más fácil tener resultados no tan positivos. En general, la mayor parte del tiempo estamos a veces con resultados no tan positivos, que siempre tener momentos así como de eureka, ¿no? Descubrir y volví a descubrir, no. O sea, normalmente hay cosas que uno las piensa, haces el experimento y no te sale como lo habías pensado. Y eso no es que esté mal, está bien porque aprendes también de esos resultados, pero a lo mejor no tenías toda la información. Y hacer ese experimento te permitió tener un poco más de información y ahora planeas de otra forma, ¿no? Pero eso para gente que no está acostumbrada a cómo se hace la ciencia y cómo se va construyendo, puede llegar a ser muy frustrante. Entonces, yo lo que creo es que no hay que claudicar. Sí es una profesión muy bonita, pero también tiene un lado difícil. Y también las que estamos en una posición tenemos que seguir peleando y luchando porque haya más mujeres y haya más espacios para que otras mujeres pues se puedan desarrollar, ¿no? Y también gran parte de eso es pues servirles como modelo o como rol, que yo tuve un modelo maravilloso, ¿sí? Alguien en donde yo me inspiré y que yo dije, no, pues de que se puede, se puede. O sea, no tiene las mismas características de vida o es una cosa similar de vida que yo, pero también tuvo tropiezos y obstáculos y una serie de dificultades que la vida te las pone, tengas o no tengas hijos, ¿no? Entonces, si tienen hijos se puede hacer, si no tienen hijos, y a veces hay gente que tiene que cuidar a sus papás o se encarga de los hermanos pequeños, o sea, hay toda una serie de gamas, o a lo mejor no tienen los recursos o piensan que pues no son lo suficientemente inteligentes porque se los dijo el profesor de biología. O sea, todo ese tipo de cosas sí ha sido como una carga extra, en particular en las mujeres. Sí. Y creo que eso lo tenemos que revertir tratando de impactar en las generaciones más jóvenes a todos los niveles, no nada más desde, o sea, las generaciones más jóvenes que yo, pues ya casi, la mayoría son más jóvenes ya que yo, pero en esas generaciones jóvenes que vienen atrás y darles confianza, seguridad, o sea, también que sepan que hay días buenos, hay días no tan buenos, ¿sí? Y que el hecho de ser mujer no impide que sean tan o más inteligentes que algunos colegas, ¿no? Sí, claro. Sí, coincido totalmente contigo porque me ha tocado situaciones similares. Igual tengo mi esposo que me apoya al 100%, de hecho ahorita lo dejé con mi hijo. Ah, muy bien. Está de niñero.
Y también tengo una asesora que siempre me apoya, pues tú la conoces, Sí. la doctora María Islas. Claro que sí. Siempre ha estado al pie del cañón, echándome porras y todo. Y sí, qué importante es esa parte, ¿no? O sea, si no tuviéramos a personas que se dedican a lo mismo y que saben y que están ahí siempre. Sí, y además haces redes, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí también con varios colegas del IPC, o sea, las cosas a veces no son fáciles, así es, a veces consigues proyectos, a veces no consigues, y también tenemos una red de apoyo al interior, ¿no? En donde, bueno, pues si uno tiene proyecto y el otro no tiene, pues le puedes decir, oye, préstame tantito y ahí me vas haciendo mi cuenta, un fiadito, y ya cuando tenga yo proyectos, pues ya nos recuperamos, ¿no? Y esa es la manera, pues desafortunadamente, no quisiéramos que pasara eso, pero eso es lo que ocurre. Entonces tenemos que trabajar pues con los elementos que tenemos, y uno de ellos es también tener una red de apoyo de gente que está al mismo o pasando las mismas cosas que tú, ¿no? Claro. Porque muchas veces esto de obtener un apoyo parece ser más cosa de suerte que de realmente qué tan bien fundamentado está el proyecto, porque son tantos proyectos que buscan apoyo y tampoco el dinero, que es difícil a veces pues conseguir un apoyo, ¿no? Y también hacer redes, que eso es bien, bien importante, a lo mejor con gente de otras áreas, ¿no? Ujú, O sea, sí, sí. empezar a ver, tú puedes colaborar con gente de otras áreas, y eso también lo hago. Me cuesta a veces mucho más de lo que pensaba, porque tengo que aprender un lenguaje nuevo y una serie de cosas, pero me ha dado mucha satisfacción de interaccionar con colegas que están completamente en otras áreas. Me ha permitido ver como otro panorama desde otra perspectiva de un problema en particular que estamos atacando Sí, claro. entre ambos. Sí, eso siempre deja cosas buenas. Sí. Y justamente hablando de redes, de estas redes de personas, comunidades científicos, Uh-huh. uno de mis propósitos con hacer estas entrevistas es justamente hacer una red de personas que podamos responder a la pregunta ¿qué más podemos hacer por la ciencia en México? Porque creo que pues, nos hace mucha falta. Entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto? Sí, mira, creo que podemos hacer varias cosas, ¿no? La primera es, pues, seguir haciendo lo que tenemos que hacer, que es investigar y graduar estudiantes, porque la formación de alumnos es muy, muy importante. O sea, un alumno formado de maestría o de doctorado cambia su panorama. En algún momento, Alicia González me dijo que la ciencia era muy bonita porque además te sirve para la vida. Y yo hace muchos años que me lo dijo, no lo entendía tal cual, ¿no? Conforme ha pasado el tiempo, digo, pues sí, tiene razón. O sea, somos gente especializada, muchas veces en un tema, pero esa especialización nos lleva a tener cualidades que nos sirven para la vida. O sea, tenemos esto de tolerancia a la frustración. Si a lo mejor en una ventanilla gubernamental te dicen que no se puede, buscas la manera y luego regresas con todos tus papeles. O sea, tienes toda una serie de herramientas, tienes un pensamiento crítico, sabes buscar información. Hay varias cualidades que se pueden aplicar a muchos aspectos de la vida, ¿no? Entonces, creo que algo muy, muy importante, pues, es darte cuenta de eso, ¿no? Que a lo mejor los científicos estamos nosotros mismos, pues, acotándonos a cierta parte de lo que fue la ciencia de manera tradicional, pero a lo mejor podríamos ya abrirnos a otros tipos de oportunidades, ¿no? Que no es seguir una carrera académica, graduar estudiantes, etcétera. Y tenemos esa capacidad, pero a veces como no es lo que me enseñaron a hacer o no todo el mundo sigue por ahí, pues es algo que no hacemos, ¿no? Y la otra cosa que tampoco nos gusta tanto hacer o no hacemos suficientemente bien y no nos formamos para ello, es difundir la información, o sea, divulgar esta información, ¿no? Y yo creo que ahí hay un gran área, tanto de interés como de oportunidad, en la cual podamos decir qué es lo que estamos haciendo y cuál es el beneficio que obtiene la sociedad. Entonces, una sociedad formada en ciencia siempre va a ser mejor que una sociedad no formada en ciencia. O sea, no todo el mundo va a ser científico. Así como no todo el mundo puede cortar el pelo o le gusta cortar el pelo. O sea, hay diferentes profesiones. Entre ellas, pues, ser científico. Entonces, pero si tienes una sociedad formada y que no le espanta esto de oír
términos científicos o de tratar de entender qué es lo que se está haciendo en México en ciencia, yo creo que si logramos difundir sí, dar a conocer nuestra investigación de una mejor manera, eso ya también es un avance, porque entonces la gente va a tomar decisiones de una manera informada, ¿no? O sea, van a tener mucho más conocimiento de lo que está pasando, ¿no? Porque la ciencia no es exclusiva de México, o sea, no es que tengamos que hacer una ciencia mexicana, o sea, en realidad la ciencia es universal. Entonces, lo que está pasando en ciencia de manera universal se va a poder entender y se van a poder tomar decisiones o pedir apoyos o decir, bueno, pero ¿por qué esto no se está haciendo? O miren lo que se está haciendo allá, porque nosotros no lo podemos hacer, ¿no? O sea, ahí hay toda una serie de caminos muy particulares en donde si empezamos pues con los más jóvenes y con los no tan jóvenes, o sea, también siempre empezar con los más chiquitos es más fácil porque son más esponjas, ¿no? Pero se puede hacer a distintos niveles, pero es una cuestión de también tomárselo pues en serio y hacerlo bien, y a lo mejor si no somos tan buenos buscando las palabras, pues hay que tomar otra serie de herramientas, y hay gente que es mejor dando conferencias, hay otros que son mejor escribiendo, hay otros que son mejor a lo mejor haciendo entrevistas o haciendo podcast, que ya ves que ahorita también hay eso que es padrísimo, un surgimiento de otras maneras o infografías, que también es otra habilidad. Pues hay diferentes maneras de divulgarlos, y creo que podemos atacarlas en muchos sentidos, y también pues eso, pues hacerlo llegar a la sociedad en su conjunto en general, ¿no? Desde los tomadores de decisiones, desde la gente que pues realmente pues solamente les interesa la ciencia porque pues, se oye padre, o les gusta, como a mí, el espacio, y así, ¿no? O sea, a todos los niveles yo creo que sería muy, muy útil. Sí. No, y esto que comentas nos quedó, yo creo que bastante claro ahora con la pandemia, claro, de la importancia de divulgar la ciencia para luego pues, no andar creyendo cualquier cosa. Cualquier cosa, sí. Y tomar decisiones con base científica informadas, ¿no? Claro. O sea, esto de el riesgo que representa el coronavirus, todos estos meses que no se dijo claramente que es un virus que se transmite por aire, pues nos llevó a estar donde estamos en la pandemia. Sí. Y hay varios análisis que dicen, a ver, si se hubiera reconocido desde los primeros meses que es un virus que se transmite por aire, igual que otro tipo de enfermedades, a lo mejor estaríamos en otro escenario. No hubiera habido cierres masivos, etcétera, ¿no? O sea, esto de usar mascarillas bien ajustadas, o sea, todas las implicaciones, ventilar, etcétera, nos hubieran llevado a otro escenario. Sí, claro. Sí. Bueno, Lina, pues te agradezco muchísimo tu tiempo y pues todo el conocimiento que nos compartiste hoy. Y pues no sé si gusta, antes de despedirnos, ¿dónde te pueden encontrar? Claro, sí. Yo estoy en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, nombre corto IPICIT, en la ciudad de San Luis Potosí, y mi correo es lina, LINA, @ipicit.edu.mx, por si me quieren contactar, pues con todo gusto me pueden escribir un correo y aquí estoy. Entonces, pues muchas gracias de nuevo y gracias a ustedes por vernos. Nos vemos a la próxima y sigamos descubriendo ciencia. Gracias, muchas gracias. Gracias.